Buenas tardes a todos y todas en otro encuentro de este seminario de investigación y acción en Derecho a la Ciudad. Hoy tenemos el gusto de recibir a Sara Boccolini. Ella es arquitecta, magíster en gestión y desarrollo habitacional y doctora en estudios urbanos y regionales por la Universidad de Córdoba y la Bauhaus Universitat de Weimar. Es investigadora con CONICET en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad en Córdoba, donde codirige el programa de estudios Hábitat, Ambiente y Territorio. Su línea de investigación se centra en la condición urbana de las metrópolis medias argentinas, con foco en Córdoba, y ahora ya te cedo la palabra a Sara para que nos cuentes un poco más sobre esto y puedas hacer tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla, si todo sale bien. Ahí está. Hoy les vengo a contar sobre un tema que estuvimos adelantando un poquito antes, que son las regiones argentinas metropolitanas, las regiones urbanas metropolitanas, tan importantes. Ustedes dicen, bueno, es un urbanista, por supuesto que son importantes las regiones metropolitanas para los urbanistas. Pero no es tan así, no solo son importantes para nosotros, sobre todo en Argentina, cuando más allá de que se considera que vivimos en una era totalmente urbanizada, en donde más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, pero además en Argentina, nuestra amada megalópolis de Buenos Aires tiene el 36% de la población y el 26% de la población restante vive en metrópolis de más de 300 millones de habitantes. Entonces, la cuestión de las comunidades metropolitanas no es un tema menor por la escala que tienen, por el nivel de crecimiento que tienen, por la cantidad de personas que son afectadas o beneficiadas por vivir en las ciudades. Y además en un escenario como el que estamos ahora, de, bueno, crisis a todos los niveles, pero sobre todo crisis ambiental a un mediano plazo, como estamos viendo, ya la crisis ecológica y el cambio climático no es algo que le va a pasar a los nietos, sino que es algo que nos está pasando ahora. Los territorios metropolitanos, los territorios urbanos, son especialmente vulnerables y a su vez tienen una gran presión de consumo, de producción sobre los ecosistemas. Entonces, por eso yo considero yo y les vengo a defender esto de que estudiar los territorios metropolitanos es importante para todas y para todos. Ahora, cuando empezamos a estudiar los territorios metropolitanos es un problema, porque ya no podemos decir, bueno, es una ciudad, la estudiamos. Ya ahora es un conjunto de paisajes, de periurbanos, suburbios, cosas rurales, la neoruralidad, el suburbio rural, eh, periferias industriales, barrios cerrados, fragmentación y un montón de escenarios urbanos que superan la escala de una ciudad. Ya las ciudades incluso no se pueden entender como entidades aisladas, sino que se tienen que estudiar como conjuntos de ciudades, ya sean los conurbanos, que es lo más evidente y ya los voy a tratar más adelante, sino además las regiones metropolitanas. Lo que antes eran áreas metropolitanas ahora se considera que son regiones. Pero cuando saltamos a la metroescala, a la escala metropolitana, hay bastantes problemas. El problema es qué límites le ponemos a estas regiones, o sea, dónde empieza y dónde acaba, dónde las empiezo a estudiar para poder conocerlas, para poder entenderlas y proponer algo, ver por lo menos por qué parte se me están yendo al diablo y ver qué políticas efectivas realmente puedo hacer para mejorar la calidad de todas estas personas, de todos estos cosmopolitas. Y el problema es, como dice ahí la diapositiva, se adelantó a lo que les voy a decir. La condición urbana de un territorio no es un atributo discreto. Nunca hemos podido en la historia decir, en esta línea, en esta cota de nivel empieza lo urbano y acá termina. A menos que amurallemos la ciudad, pero tampoco, como ya van a ver, nunca se puede decir acá es acá es urbano y acá no. Lo que podemos decir es acá es más urbano, acá es más metropolitano. Esto lo puedo entender como parte de un sistema y esto ya no tan como parte de ese sistema. Y eso es un grave problema para los urbanistas, pero para todos los que nos ocupamos de las ciudades. Em,
En este caso, yo les voy a tratar de mostrar en una primera parte cuáles han sido los intentos para delimitar esta ciudad, estas regiones metropolitanas que ha habido en la historia y sobre todo los que hemos adoptado en Argentina. Y después les voy a contar sobre una propuesta, un ensayo que hice yo, sobre todo con la región metropolitana que me conozco mejor, que es la región metropolitana de Córdoba, que estoy yo muy contenta porque según el censo del 2022 ya pasamos los 2,5 millones de habitantes. Yo mientras más gente, más feliz. Me encanta el centro, me encanta la densidad y todo, después lo discutimos, pero bueno, este es el ejemplo que les traje hoy para probar este ensayo, esta postura sobre qué es realmente una región metropolitana. La parte esta histórica de los modelos que todos conocemos, yo le llamo el giro operativo. ¿Por qué? Porque todos los modelos que hemos usado hasta ahora, todos y todas, para definir regiones más allá de una ciudad, más grandes que una ciudad, han sido adoptadas en realidad por equipos de técnicos, equipos que necesitaban con urgencia saber a dónde terminaba, a dónde acababa esta cosa metropolitana para hacer políticas, para hacer pactos políticos, para decidir cosas, proyectos con suma urgencia. Uno de ellos es la conurbación. Acá tenemos el Gran Córdoba en el 70, yo no había nacido, en el 91 y cómo fue cambiando hasta el censo del 2010 y cómo es el Gran Córdoba del censo 2022. Como habrán visto, no es un concepto ni un modelo muy estable. El que quiere estudiar el Gran Córdoba históricamente está en un grave aprieto porque hay ciudades que aparecen, que desaparecen, o unas que estuvieron siempre, pero no enteras, y tiene un montón de problemas. ¿Qué pasa? La conurbación depende de la continuidad del área edificada porque la decidió el INDEC, y el INDEC lo que necesitaba era relevar gente que vivía en áreas metropolitanas. Y un censista necesitaba ir a un núcleo, a un radio censal con continuidad. Entonces, operativizando eso, ellos crearon las conurbaciones que nosotros conocemos, el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, el Gran Tucumán, el Gran Mendoza y el Gran Córdoba, como la sumatoria de todos esos núcleos que iban a recorrer los censistas. ¿Qué pasó? Tuvo tanto éxito que en la conurbación se pasó a las ciencias sociales, al urbanismo, a la política, la adoptamos todos porque era muy fácil, ya está definida, usamos los datos que ya vienen para esta unidad, pero realmente no es muy estable, nos deja fuera un montón de territorio urbano que, bueno, a ver, había un río en el medio, está bien, no está unido, pero es parte de la misma región. Faltaba infraestructura, o corto una calle, o hay un cerro. Bueno, estas pequeñas cosas no son tenidas en cuenta. Y no es un problema del modelo. El modelo tenía ese objetivo y lo cumple fantástico. Si uno le pregunta a alguien del INDEC, es fantástico lo que pueden hacer de en 24 horas censar todo un país y sobre todo semejantes tejidos urbanos. Pero yo no estoy tan segura que nos sirva para conocer realmente los territorios metropolitanos. Otro modelo, el de la Commuting Zone, yo le puse en inglés el nombre porque realmente lo hemos sacado transliterado del norte global. Bueno, pero es el área en que se hacen los viajes diarios, supuestamente laborales, pendulares, desde una ciudad madre. Este es el último que se publicó de Córdoba, no sé si alcanzan a ver la fecha, yo todavía tampoco había nacido. Y este es el de ahora. ¿Qué pasa con estos modelos? Primero, como ustedes verán, tampoco es muy estable. Está bien porque empieza ya a integrar un montón de núcleos urbanos interdependientes. Ya empieza a trabajar, bueno, a ver, esto es gente que trabaja de un lado al otro, que se mueve por servicios, para educarse, para lo que sea. El problema está en que depende de la calidad de infraestructura y la disponibilidad de transporte que tenga la población en un momento determinado. Yo les voy a volver al pasado y van a ver que antes la commuting zone se extendía mucho más al norte y al sur que ahora, y es por problemas de congestión.
Ahora la gente tarda mucho más tiempo para llegar a los mismos lugares. Sin embargo, se ha extendido para otros lados porque se invirtió en la infraestructura para esos otros ejes. Eso no quiere decir que haya más dependencia de esos nuevos núcleos ni menos dependencia de los otros. No, no podés leer un sistema solamente basado en este modelo de movilidad pendular. Y además, al estar basado en una ciudad madre de la que todos dependen, por más que es un modelo que refleja en gran parte las regiones metropolitanas argentinas, se pierde la riqueza de todas las conexiones entre centros o los centros medianos con sus centros alrededor. Ustedes ahí están viendo unas conurbaciones serranas que han quedado totalmente afuera de la commuting zone y que bajo ningún concepto están afuera de la región metropolitana de Córdoba, ni mucho menos. Otro modelo, que ustedes me van a decir, listo, este es integral, ya está acá, ya llegamos, ¿para qué vamos a seguir pensando si ya está solucionado? El de los entes de gobierno, son los acuerdos políticos entre distintos núcleos urbanos. Uno le encantaría decir distintas comunidades que se asocian. Este es el IPLAM, que es del 2018. Ahí fíjense que no es un polígono muy regular y por favor noten al norte, al noroeste y al suroeste, ahí como la línea esquiva de repente algunos municipios. Y esos municipios están ahí afuera del ente metropolitano, no porque no tengan relación alguna con lo que tienen al lado, sino porque no lograron acuerdo político. Miren cómo se derivó esto en el año 2025 con el ente metropolitano nuevo. Estos modelos, por más que abarcan territorio mucho más integradamente y ya no abarcan pedazos urbanizados, sino el radio municipal entero, pero dependen demasiado de acuerdos políticos, entonces pueden quedar partes esenciales de un sistema metropolitano totalmente afuera y muchas veces es porque estos acuerdos tienden a desequilibrar el poder al núcleo más grande. En este caso, los que vivimos en la ciudad de Córdoba, que tiene 1.800.000 habitantes. Entonces tampoco nos resuelve tanto el problema. Está bien, tenemos la dicotomía que son unidades ya consagradas. Entonces está bien, si uno tiene un caso de estudio, uy, quiero estudiar la región metropolitana de Tucumán. Y ya está, el Gran Tucumán está, un ente metropolitano de Tucumán está, en Mendoza pasa lo mismo. Y los datos van a estar, otros investigadores también van a estudiar lo mismo. Pero realmente no tienen capacidad prospectiva. Estamos viendo que ya de año a año se van modificando los modelos, de censo a censo se van modificando, o sea que estudios históricos es muy difícil. Son operativos, pero solo para el objetivo para el que fueron creados, a censar una población muy grande, manifestar acuerdos políticos, em, hacer estudios de infraestructura, como en la Commuting Zone, o cual fuera que fuese su objetivo. Pero por eso son limitados, porque han sido definidos discrecionalmente según esos objetivos. No estaba en su naturaleza definir un sistema metropolitano integral. Y otro asunto es que solo se enfocan en las áreas urbanizadas. Y como ya les me había mencionado, y creo que ya todos sabemos, las áreas metropolitanas ya ahora no son, casi en su mayoría, ya no pueden corresponderse a ese tejido que todos imaginamos como la ciudad tradicional, eso que todos tenemos en la mente cuando nos imaginamos una ciudad. Ahora las regiones metropolitanas son una mancha difusa, fragmentada, de grandes densidades, con suburbios, con polígonos urbanizados o no, y que integran un montón de otros usos que van mucho más allá de áreas asfaltadas con continuidad de calles por donde pueda caminar un censista un día 25 de mayo. Frente a estos problemas, yo no fui la que estuvo pensando esto primero ni la que lo voy a pensar mejor, ya lo pensó mucha gente antes que yo. Existe lo que yo denomino el giro más que urbano, de decir, bueno, más allá de la ciudad, más allá de este tejido urbanizado. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos hacer un modelo que integre todos estos tejidos? Y son todas posturas, todos enfoques
que proponen nuevas maneras de entender las metrópolis, entendiendo, sobre todo partiendo como que son un sistema con un cierto metabolismo. Un sistema está bien, no es biológico, las metáforas biológicas nunca son buenas, pero sí como un sistema abierto, abierto a su entorno, que tiene cierto orden, ciertas reglas, pero realmente tiene un metabolismo. Entra información, entran recursos, se producen, se procesan, se crea más información, más recursos y salen. Unos modelos muy interesantes, muy interesantes, son los que proponen extender las regiones metropolitanas teniendo en cuenta los paisajes operativos de esas regiones. ¿Qué es un paisaje operativo? Un paisaje operativo quiere decir un territorio que una comunidad transformó y reestructuró para que le sirva a sí misma, por más que quede lejos. Por ejemplo, una comunidad urbana reestructuró todo un sistema hídrico para crear un embalse, hacer un sistema de canales y obtener agua potable. Ese embalse capaz que está a 120 kilómetros, como vamos a ver más adelante, pero es una parte indisoluble de la metrópolis. Vos no podés planificar si no tenés en cuenta que está todo ese sistema de canales e infraestructura. De la misma forma, si vos tenés un sistema de grandes mineras, yo todo les voy a poner ejemplo cosas de Córdoba, es así, yo adoctrino para el corazón del país, no sé si lo habrán notado, pero bueno, después, por favor, cuéntenme si ustedes van viendo ejemplos de sus lugares de origen. Si vos tenés grandes mineras, una industria minera extractiva muy importante que te va a decidir sobre la infraestructura de trenes y la infraestructura de movilidad a escala metropolitana y te va a decidir qué vías y no habilitar y por dónde hacer autopistas o no, eso es un paisaje operativo, ese paisaje de minas con toda la infraestructura de movilidad que requiere, que te está tensionando la metrópolis en un porcentaje de territorio bastante grande, también tiene que ser parte de este ente que estudiemos todos para conocerlo, para hacer políticas de desarrollo. Otro modelo muy interesante también y que está muy bueno y también sale del urbanismo crítico son los territorios hidrosociales. Partiendo de esto del metabolismo urbano, ellos dicen, bueno, uno de los recursos vitales es el agua, como yo se los mencioné, entonces empiezan a hacer toda una etnografía de dónde sale esta agua potable, de dónde son los territorios de donde se obtiene el agua potable, cuáles son las redes de infraestructura y cómo llegan a la ciudad. Y lo que está más interesante no es esta construcción que es cartográfica, sino la construcción socioeconómica y política que se hace. ¿De quién es la tierra? ¿Quién decidió que se obtenga de ahí el agua y no de otro lugar? ¿Quién decide el tendido de infraestructura? ¿A quién beneficia? ¿A quién no? ¿A quién les llega el agua potable? ¿Quién es el que tiene que acarrear bidones por kilómetros 2 veces al día para tener agua para tomar? La verdad que son estudios muy importantes y que extienden regiones metropolitanas a cuencas hídricas. Son un poco los antecedentes de muchos estudios que están empezando a emerger ahora en Argentina sobre esto de las regiones metropolitanas como cuencas hídricas enteras. O sea, vos tenés la cuenca, estudiás todo lo que pasa en la cuenca. Pero, ¿qué pasa con esos estudios? Tienen un poco, bastantes limitaciones. Primero, que solo se limitan a una crítica de producción y consumo capitalista. Todos estos bienes naturales, los bienes comunes, son recursos pasivos que son explotados por la comunidad y el estudio crítico, por supuesto, pero se basa en eso, pasivos que son explotados. Se pierde de vista la interacción y la interdependencia muy compleja entre las comunidades humanas y no humanas en un ecosistema dado. Y después también se centran tanto en las lógicas capitalistas que pierden de vista muchas lógicas que nosotros del sur global la vemos todos los días, que son la cooperación, el intercambio, el trueque, un montón de otras cosas. El cooperativismo es la más importante, pero hay muchas y que esas quedan bastante dejadas de lado por una crítica, por supuesto, muy urgente de hacer sobre la distribución de los recursos. Y la última es, bueno, solamente estudian el agua, pero digo yo, no solamente necesitamos agua. Y por eso me puse a pensar qué pasaría si se construye una narrativa que permita relevar todo el territorio metropolitano
partiendo no solo de los territorios que producen agua, sino además de los que generan otros procesos esenciales. Entonces pensé, dije, bueno, a ver, veamos esta categoría, territorios de soporte de la vida. ¿Cuáles serían en una región metropolitana todos esos territorios que soportan la vida cotidiana? Porque también uno puede decir, bueno, a ver, si vamos a eso, cada vez se nos abre mucho más la escala y al final todo el planeta es una sola comunidad interconectada. Yo me refiero al tomar agua todos los días, al comer todos los días, a lo que uno hace todos los días esencialmente. O sea, la escala cotidiana no se contradice con la escala esta poco intuitiva de la región metropolitana. Entonces lo empecé a ordenar en 4 preguntas, un poco ya para entrar en mi ensayo. ¿Cuáles son los territorios de los que nos proveemos de alimentos frescos? No digo de todo lo que llega al súper, digo de alimentos frescos. ¿Cuáles son los territorios en donde una metrópolis saca comida fresca? ¿Cuáles son los territorios desde donde una comunidad metropolitana va a obtener agua? Agua potable para tomar, agua para regar cultivos, agua para que funcione la industria. ¿Cuáles son los territorios que renuevan nuestro aire? Porque después me acordé también que tenemos que respirar en algún momento y que regulan nuestro clima urbano. ¿Cuáles son esos territorios? ¿Realmente se pueden reconocer territorios locales? Y por último, ¿cuáles son los territorios que procesan nuestros derechos? ¿Se acuerdan que yo sí, nuestros desechos? Los que procesan nuestros derechos es porque me quedó la charla del inicio. ¿Se acuerdan que les dije? En un metabolismo, un sistema abierto, entran cosas, pero también salen otras. ¿Qué hacemos con eso? Siempre nos olvidamos una vez que uno tira la cadena o que saca la bolsa, la vereda, el canasto, donde sea que pone la bolsa, uno se olvida. Bueno, momento porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los territorios que después se ocupan de todo eso? Y lo ordené con una narrativa muy dramática, para ponerle el tinte dramático que nos gusta a todos en esta época de crisis, y es, ¿cuántas semanas podemos vivir sin comer? ¿Cuántos días podemos vivir sin agua y cuántos minutos podemos vivir sin aire? Y después, ¿cuánto tiempo será el que podemos vivir entre la propia basura que generamos? Y nació este modelo de una narrativa 5 semanas, 5 días, 5 minutos y vaya a saber hasta cuándo duramos en este modelo de producción. Esta narrativa a mí me ayuda un poco a modo de etnografía, pero un poco también un análisis bastante cuantitativo, a reconstruir cada uno de estos procesos en una metrópolis determinada a escala cotidiana. Ahora se los voy a bajar un poco a la región metropolitana de Córdoba y en este momento voy a empezar por la primera parte de esta narrativa. Solo podemos vivir 5 semanas sin comer. ¿De dónde vienen los alimentos frescos de Córdoba? Bueno, ahí alcanzan a ver todos esos puntitos rojos. Es lo que queda del sistema de territorios fruto-hortícolas de Córdoba al sur y al norte de Jesús María y Colonia Carolla. Todos estos son cultivos bajo riego que se dedican a producir verduras y frutas frescas, también hay avícolas y sirven principalmente al mercado de la ciudad de Córdoba. Esto tiene muchas ventajas. Primero, achica la huella de carbono de la ciudad, se reducen intermediarios porque van directo al mercado de abasto. No solo achica la huella de carbono, sino que contribuye a la soberanía alimentaria de esta región metropolitana que no necesitaría de cosas esenciales en gran cantidad para sobrevivir, solo importaría bienes como para diversificar la dieta. Aparte, estos cultivos necesariamente tienen que respetar la estacionabilidad, son variados a lo largo del año y al estar tan cerca de áreas urbanas, tienen un uso muy controlado y muchas veces nulo de agroquímicos. Por lo tanto, muchas veces
en estos cultivos no opera no prima el proceso industrial que nosotros vemos en la agropampa de producción, sino que emergen conocimientos ancestrales. A ver, ¿a qué me refiero yo? Conocimientos tradicionales campesinos de hogares criollos o de hogares inmigrantes que se asientan, que forman estas comunidades campesinas, bien digo, que podemos reconocer en ciudades, en regiones metropolitanas como La Plata, como Mendoza, Capital Federal, Córdoba, bueno, Tucumán, obvio. Y ¿qué pasa ahora en Córdoba con estos territorios? Como ustedes verán, está bastante fragmentado. Lo que pasa es que al ser territorios periurbanos tienen mucha presión para ser urbanizados, tienen una infraestructura de accesibilidad y transporte muy buena y ya tienen los servicios esenciales prácticamente por el frente de la parcela. Entonces, la urbanización avanza sobre ellos y lo que pasa con los productores es que se extienden a las llanuras del este, a las tierras que están vacantes, por así decirlo, las peores tierras que todavía la agroindustria no llenó de soja y que ya no tienen su red de canales de riego urbano de más de 100 años de antigüedad, como ocurre en Córdoba y Colonia Carolla, sino que tienen que acceder a perforaciones de pozo. No obstante esto, siguen teniendo como mercado principal la región metropolitana de Córdoba, siguen sirviendo de alimentos, el costo es más caro, los gastos en transporte es más caro, les sacan competitividad, pero siguen siendo los territorios de donde la comunidad metropolitana obtiene gran parte de sus alimentos frescos. Entonces eso quiere decir que en la región metropolitana de Córdoba nos estaríamos olvidando de 100 kilómetros cuadrados que son todas estas llanuras del este, que nos están dando de comer y que quizás en políticas más inclusivas habría que estudiarlas, que incorporarlas a los diagnósticos para políticas integrales realmente efectivas. Ahora pasamos a al segundo 5. Solo podemos vivir 5 días sin agua. Si es invierno, si es verano, no sé, pero 5 días sin agua porque me quedaba redondo el número. En la ciudad de Córdoba, ese sistema de canales que les mencioné recién y el agua potable que vemos los cordobeses viene principalmente de dos grandes embalses que están marcados con puntos en cian, en las sierras al oeste de la ciudad de Córdoba. Uno es Los Molinos, que es el que queda más al sur, y otro es el dique San Roque. Entre ellos tienen una población servida de más de 2 millones de habitantes. Hay muchos que usan perforaciones de pozos, sobre todo los pueblos serranos de más al norte. Pero además sirven para regar todos los cultivos bajo riego de la región metropolitana próxima y además hacen funcionar toda la industria del segundo centro industrial del país, lo cual no es un dato menor. ¿De dónde viene toda esa agua? Bueno, en Córdoba, por supuesto, no podíamos no ser originales. Nosotros le decimos que el agua que tenemos es agua verde. El agua sale de las vertientes, literalmente, de las vertientes y río de las sierras de Córdoba. ¿Por qué? Porque cuando llueve en las sierras, el agua penetra al suelo por el sistema de raíces de la vegetación nativa. El monte serrano, el monte de las sierras de Córdoba, tiene un sistema de raíces que hace que gran parte del agua percole en el suelo a capas muy profundas y después emerge y es la razón por la que en Córdoba, aunque solo llueve 2 meses y medio por ahora al año, tenemos vertientes y ríos todo el año. No se secan, casi no varían el curso. Estoy hablando un poco atrasada porque con el cambio climático y los cambios que vamos a ver ahora ya no están así, pero en principio tenemos agua de río y vertiente todo el año. ¿Qué pasa con esto? Si la vegetación desaparece ese sistema de raíces o es reemplazada por vegetación exótica que no tiene ese sistema de raíces, el agua ya no penetra, el agua resbala, cae ladera abajo, erosionando obviamente la capa fértil del suelo con todos los trastornos que tiene, pero además ya llega muchísima menos cantidad de agua a los embalses que tenemos, porque ya no, ya corre ladera abajo
y corre ladera abajo hacia los campos de cultivo de la Pampa del Este, donde están los cultivos hortícolas, donde están los sojeros, donde están todos. Y en el camino arrasan con todos, con gran parte de los poblados urbanos, como no sé si ustedes se acordarán, la gran inundación de Unquillo del 2015, que fue desastrosa. Bueno, eso fue un ejemplo, pero hay muchos ejemplos menos críticos, menos dramáticos que ocurren todos los días. Entonces, sobre que el cambio climático está trastocando todos los regímenes hídricos de la provincia. Córdoba está en emergencia hídrica desde el 2018, oficialmente, desde mucho antes, extraoficialmente. La poca agua que queda no está penetrando en las montañas porque la desmontamos para poner grama bahiana, porque la desmontamos para poner ganado, porque la desmontamos por las dudas y después ya vamos a urbanizar, pero el monte inactivo no es productivo. Entonces, realmente estos 9.800 kilómetros cuadrados de la Cuenca Alta, si no los consideramos parte de la región metropolitana, porque es un paisaje serrano, allá lejos, que solo tiene valor turístico, eh, estamos dejando de lado un punto muy importante del que después depende que nosotros abramos la canilla y salga agua. La historia de Córdoba es un poco eso. En Córdoba, toda la región metropolitana, el promedio de consumo de agua es 350 litros por día por habitante. Naciones Unidas recomienda 100 y nosotros en una región seca tenemos 350. Debido a eso, el dique San Roque, que era el más al oeste, perdón, no fue suficiente. Se hizo el dique Los Molinos a 120 kilómetros al sur para conectarlo y para darnos agua a todos los de la región sur de Córdoba. Y ahora se está pensando hacer una hidrovía que nos va a traer agua del Paraná, una de las cuencas más contaminadas del país, con agroquímicos y con un montón de cosas, en contra de la gravedad por no sé cuántos cientos de kilómetros para darnos agua, cuando solamente tenemos que cuidar que haya vegetación nativa con raíces profundas en la cuenca alta y media de los ríos que nos dan agua. Entonces, más allá de que uno no puede detener el avance de las tendencias de desarrollo a escala nacional ni global, pero bueno, tener esto en cuenta nos hace pensar que estos territorios realmente son una parte importante de nuestra región metropolitana. Ahora va el tercero de los puntos, que es los 5 minutos sin aire, es como el más dramático de todos, sobre que eran los cuatro dramáticos, este es 5 minutos. Y es un poco habla sobre la isla de calor urbana de una ciudad, sobre todo que tiene el área central en un pozo, de una ciudad que tiene un montón de basurales a cielo abierto que se prenden fuego y que estaba rodeada de estos campos de cultivo y además los campos de cultivo extensivo que periódicamente prenden fuego para eliminar rastrojos y que en realidad todas esas quemas y todo ese aire se va acumulando y se va acumulando y solo es noticia cuando afecta a los barrios de nivel socioeconómico alto, cuando se afecta la visibilidad en la circunvalación o cuando, por ejemplo, hace 10 días, absolutamente toda la ciudad de Córdoba, un cuadrado de 24 por 24 kilómetros, estuvo inundada por un olor de sulfuro que nadie sabía de dónde venía y era por una combustión sin llama de uno de los basurales a cielo abierto más grandes del área metropolitana. Em, También tiene que ver con la isla de calor inversa, porque en Córdoba no tenemos isla de calor, tenemos isla de calor inversa, que es isla de calor a la noche. Durante el día el área urbanizada de la ciudad de Córdoba es más fresca que su periferia, aunque ustedes no lo crean, pero bueno, pues cuestión climática. Y esta isla de calor urbana inversa y todas estas partículas del aire, en realidad también se eliminan, también se regulan gracias a nuestras sierras de Córdoba, gracias a nuestra vegetación nativa, gracias al monte nativo y a toda la vegetación que nos rodea, porque todos esos bosques y todo ese monte, todos esos pastizales son los que fijan el carbono, los que filtran esas partículas, los que además respiran, son un ente colectivo que respira y que libera agua y oxígeno a la atmósfera, regulando la temperatura. Y eso le añade otro rol esencial
a la cuenca alta y media de estos ríos para toda la región metropolitana, para la salud de las personas. Sin embargo, Córdoba es una de las regiones más afectadas por los incendios, sobre todo por los incendios intencionales, justamente en la cuenca alta y media, y se calcula, esto, la verdad es que estos polígonos lamentablemente los dibujé yo, o sea, los calculé yo con las imágenes satelitales de los incendios y fue muy doloroso hacerlos uno por uno. Y en 20 años, todas esas áreas rojas son las áreas afectadas por incendios. Si bien el monte tiene cierta capacidad de regeneración, pero ¿cuánta y hasta cuándo? Toda esa vegetación perdida es capacidad de regular el aire y el clima perdida y además ha liberado un montón de toxinas y un montón de carbono a la atmósfera. Entonces, sobre que tiene un rol importante, lo estamos perdiendo y lo estamos perdiendo a pasos agigantados. Primero era el desmonte. La Sierra de Córdoba tenía una de las tasas de desmonte más altas del mundo a principios del siglo XX y ahora son los incendios. Y si los incendios no los consideramos como problema del cordobés, del centro de Córdoba, del de Nueva Córdoba, de Barrio Alberdi, poco podemos hacer para visibilizar el problema, para alzar la voz y para ponerlo en la agenda política como una temática urgente, urgente y directa, que directamente nos afecta a nosotros. Y ahora para terminar, el último término de la narrativa, que es cuánto tiempo vamos a poder vivir así, como les conté, y además entre la basura, entre los propios desechos que producimos. Con respecto a los basurales, yo ya les mencioné, Córdoba, toda la región tiene un montón de basurales a cielo abierto, de poda, de basura común, pero sobre todo de poda, que prenden fuego ocasionalmente para eliminarlos, supuestamente, y seguir amontonando basura arriba. Pero el principal acopio de toda la región, sobre todo el Gran Córdoba que vimos antes, es Piedras Blancas, que es el punto Siam, al que llegan 30.000 toneladas diarias y que se podría reciclar, reutilizar, recuperar o lo que sea, el 35%, pero lamentablemente se tira todo capa tras capa ahí arriba. Y con respecto a los líquidos, así como nosotros tenemos este sistema hídrico súper original del agua verde, ese sistema súper original y endogámico nos trae un problema. En Córdoba es la misma cuenca de la que sacamos el agua a la que le tiramos todas las aguas hervidas. Entonces hay un encadenamiento desde las localidades de más arriba de las sierras hasta las de más abajo, en donde una toma agua, tira desechos, la de más abajo toma agua, tira desechos, y así sucesivamente hasta que llega a Córdoba, llega a los embalses que también han tenido agua contaminada por la erosión producida por el desmonte, las cenizas que quedan del incendio. A esos embalses llegan todas las aguas servidas de todas las localidades de alrededor, que no solo es el agua negra o el agua gris, que uno dice detergente, jabón, lo que sea. También tenemos graves problemas de contaminación con microplásticos y químicos, con medicamentos, em, con residuos virológicos y bacteriológicos humanos. Yo no sé si ustedes recuerdan durante la pandemia uno de los métodos más efectivos para ver cómo iba aumentando en una población de escala regional las personas afectadas por el COVID era analizar las fuentes de tratamientos cloacales, porque en el agua de las que llegaba, esas grandes infraestructuras de tratamiento cloacal, se podían tomar muestras y ver cómo iba variando la cantidad de virus, de COVID y las cepas. O sea, se hacía un seguimiento de las distintas cepas porque llega todo. Y así como llega eso, llegan hormonas, llegan antibióticos y etcétera, etcétera. No solo estamos perdiendo el monte nativo, nuestro paisaje natural, nuestro valor como identitario, cordobés, lo que nos da agua, sino que además estamos destruyendo todos los ecosistemas hídricos y todos los ecosistemas intermedios. Toda la fauna y la flora de todos esos ríos está totalmente afectada por eso y en los envases el problema de la eutrofización es muy grave. Se calcula que en 100 años los diques San Roque y los molinos van a perder el 75% de su capacidad de acopio de agua. Estamos hablando de un sistema que ya tenía problemas de
captación de agua. Y eso no termina ahí porque todavía falta Córdoba, la ciudad de 1.800.000 habitantes, que también tira todo el río, en ese punto cian que están viendo ahí, que es la planta de tratamiento Bajo Grande, que ya está totalmente probado que no puede tratar ni el 20% de lo que recibe. Así que básicamente todo Córdoba pasa directamente, todo nuestro pasado, todas nuestras vergüenzas, pasa todo directamente y va a alimentar el río Suquía. El río Suquía sigue al este, a las llanuras de cultivo, las llanuras que producen no solo el alimento de los cordobeses, sino que alimenta a toda esta industria agrícola que es el símbolo del país. El drama es que el río no tiene un cauce fijo y cae directo así tú al mar Chiquita, al mar de Ancenusa. El río Suquía se deshace en un sistema de pantanos y bañados en toda esa llanura cultivada, toda esa llanura que cultiva alimentos. Entonces, todas esas aguas servidas están contaminando absolutamente toda una llanura de producción de alimentos y que además tiene potencial para producir mucho más, produciendo, la verdad, un impacto bastante grande que supera al desastre que estamos haciendo en el ecosistema único del mar de Encenusa, que como vieron en la diapositiva, recibe afluentes de todos esos millones de personas. ¿Por qué? Porque no solo llegan de Córdoba, sino de Santiago del Estero y de Tucumán. Son tres regiones metropolitanas que caen a la laguna de agua salada más grande de Sudamérica, un ecosistema único. Pero además en el camino, como les dije, contamina todos los campos cultivados que puede, campos que además ya están algunos sobreexplotados con químicos y cuyo suelo está muy impermeabilizado. Entonces todos esos agroquímicos también resbalan por la llanura hacia Mar Chiquita. Entonces yo me pregunto, ¿sirve de algo? ¿Sirve de algo reconstruir esta narrativa con una región metropolitana que se me aumentó casi a 20.000 kilómetros cuadrados, que tiene ya 2 millones, más de 2,5 millones de habitantes? ¿Sirve de algo haber pensado esto, haber pensado esta unidad que se nos va de las manos? ¿Tiene algún interés más allá de construir un escenario apocalíptico, como el que les he descrito durante los últimos 40 minutos? Y yo pienso que sí, porque si bien la narrativa parte de este relato un poco dramático, que es la palabra que más he repetido hoy, aparte de Córdoba, un relato dramático realmente lo hace para fundamentar y darle un sentido de urgencia a la necesidad de incluir estos territorios inmediatos de soporte de la vida. ¿Por qué? Porque yo no solo buscaba una delimitación más estable que me permita entender y conocer a lo largo del tiempo cómo una región de comunidades urbanas y comunidades no humanas se desarrollaba, sino que además también quiero que la gente de esta región metropolitana entienda que su comunidad no son solamente los barrios urbanos que las rodean. La comunidad metropolitana tiene que incluir a los campesinos, tiene que incluir a los criollos, tiene que incluir a la gente que también vive arriba en las sierras, que las sierras no son eso lejano que vemos desde las torres de Nueva Córdoba, que son algo nuestro y que nos permite estar vivos y sanos y bien en la ciudad. Y que además apela a verlo eso con un sentido de urgencia para que hagamos algo, para que exijamos, exhortemos a que esos territorios realmente sean parte de las políticas de desarrollo. Entonces creo que más allá del sentido dramático del relato, entender el sistema metropolitano con este tipo de narrativas nos puede llegar a hacer trabajar juntos más gente hacia un futuro sostenible. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Sara. Qué claridad y qué lindas las imágenes. Eso Ay, siempre, gracias. sí, hermoso. No, perdón por mis cortes, pero cada 2 segundos se me caía internet, aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. Pero bueno, muy, muy interesante todo lo que pude escuchar.
Todo lo que es el diseño de esta cartografía es impresionante. El laburo para ir haciendo el seguimiento realmente así, con esos distintos enfoques, dependiendo de cada institución que lo hace y el seguimiento en el tiempo, eh, está muy bueno. Bueno, ahí Pablo, que les hace un comentario y después ¿Cómo Marito. estás? Espero que se me escuche. Bueno, felicitarte, Sara, me pareció interesantísimo el estudio. Me parece que es muy importante, sobre todo para el enfoque que intentamos darle nosotros de derecho a la ciudad. Primero, por lo que comenzaste señalando vos, esta eh, dificultad, yo diría en realidad una imposibilidad de decir hasta acá llega la ciudad y esto es urbano, esto es rural. Ya hoy es algo muy difuso en todo el mundo, prácticamente esta imposibilidad de diferenciar. Al mismo tiempo, lo que vos, esto vinculaba con el final, cuando decías, si tiene importancia o no esta narrativa, ¿para qué hacerlo? Cuando quienes planteamos el tema del derecho a la ciudad, planteamos cómo la transformación puede arrancar desde la ciudad. Entonces, necesariamente para arrancar de la ciudad, tenemos que tener una visión totalizadora. Y ahí planteamos esto de si vos sos arquitecta, ingeniera, yo soy abogado, ¿qué tenemos que ver con la ciudad? Vos tenés el título de urbanista, entonces vos sí, yo no. Pero bueno, siempre tomo a David Harvey que se burla y dice, yo soy geógrafo y no me dejan hablar de ciudad porque soy geógrafo. Y yo creo que la ciudad requiere esa mirada totalizadora. Y justamente un poco el juego, que es el juego que vos estás haciendo, esa visión dialéctica de lo local y lo global. El problema está en la ciudad, el problema está en las zonas circundantes de la ciudad. Tengo que mirar el área metropolitana, de dónde va la gente, a dónde viene la gente, de dónde viene la contaminación, por qué viene, y la solución no la voy a encontrar ni afuera exclusivamente ni adentro solamente. Tengo que mirarla en la totalidad. Y esto se vincula ya para cerrar y no hacer una nueva conferencia. Me interesaba mucho porque este tema que vos planteás de la contaminación, los desechos, y yo lo trabajo desde el ángulo marxista con el tema de la fractura metabólica, es decir, este problema que planteaban ya Marx y Engels y que rescatan algunos autores ahora como Saito, eh, que lo que vienen a plantear es cómo Marx y Engels analizaban el tema de la urbanización como fenómeno creciente y cómo la urbanización había roto el equilibrio metabólico en el cual antes se producía en el campo, los desechos quedaban en el campo, iban sirviendo de abono para ese terreno, y cómo la urbanización hizo que haya un traslado de los alimentos hacia la ciudad, de la producción hacia la ciudad, y cómo los campos perdían abono y la ciudad ganaba desechos, con todos los efectos que en aquel momento, hablamos 1850, 1870, que son los trabajos sobre todo de Engels, en el cual lo que estaban viendo era las ciudades industriales inglesas con absolutamente podridas, por decirlo así, de contaminación. Es decir, ese fenómeno, como hoy lo vemos, mucho más agravado por el desarrollo industrial. Entonces, creo que el estudio que estás haciendo es básico para poder tener un diagnóstico. Claro que ese diagnóstico no sirve si no tenemos un Estado y no tenemos política, pero bueno, eso tratamos de mirar con una mirada esperanzadora. Pero bueno, felicitarte por eso. Muchas gracias, Pablo. Yo te contesto, primero le contesto a Estefanía. Es un truco que uso siempre, colores brillantes, que todo sea colores, porque si no, es como que yo empiezo a hablar, y por lo menos que cada tanto te viene así un naranja, un neón, es parte de una táctica. Pero Y había Pablo, confianza. Funcionó ¿viste? bien. ¿Viste? Y el fondo negro era el fondo minoso, pero todo lo demás era con color. Y Pablo, sobre lo que vos decías, totalmente, yo considero que la ciudad es, voy a hacer una cita de Los Simpson, la causa y la solución de todos nuestros problemas. Porque considero que en las ciudades
es tal la diversidad de gente obligada a convivir, es tal la intensidad de intercambios que uno se ve obligado como individuo y como comunidad a resolver los problemas. Si no se resuelven los problemas de la ciudad implosiona. Y por eso mismo, no solamente son núcleos de innovación y desarrollo cultural, técnico, político, lo que nombren, sino, y exporta innovación y desarrollo al campo, hacia afuera, sino que además eso las ayuda a solucionar mucho más rápido los problemas que va creando. Londres, esa ciudad fétida y podrida, desarrolló de la nada, cuando ya el sistema romano de alcantarillado estaba hundido en el olvido, en menos de 50 años desarrolló un sistema de cloacas y salvó, vaya a saber a cuánta gente. Y estamos hablando de que desarrolló un sistema de cloacas en una época en donde creían que la gente se contagiaba de enfermedades oliendo aire feo. Entonces lo que hicieron es, por lo menos, entubarla y que el aire feo lo tiraron al Támesis, seamos honestos. Pero bueno, la innovación para el problema se creó exponencialmente más rápido que si hubiera sido una comunidad rural más chica. Perdóname, Eh, pero además después limpiaron el Támesis. También, sí, ahora es solamente feo de verlo porque, a ver, yo hablo desde mis vertientes serranas, Sí, sí, transparentes, ves el Támesis y vos decís, bueno, cuántos colores estoy viendo y ninguno está, no pero lo deberían estar limpiaron. acá, pero sí, lo limpiaron. Entonces, esa fuente de innovación y desarrollo para mí también hace que los territorios urbanos, los territorios metropolitanos sean la fuente de soluciones de todo esto que se está yendo al diablo. No necesariamente es por la dinámica urbana, no es que la dinámica urbana tiende al agotamiento, a la sobreexplotación y al colapso. Para mí es la lógica capitalista de producción y consumo, una lógica que está en mientras un individuo o un ser eh, se beneficia, acumule ganancia, no importa lo que pase en el resto del proceso. ¿Por qué lo veo así? Porque si no fuera por esa lógica, quizás las ciudades estarían con otros procesos metabólicos que no serían tan dañinos. Y aunque no hubiera ciudades, bajo un régimen capitalista es lo que vos decías, el campo, bueno, qué sé yo, los abonos se dejaban. Y pero somos 7.000 millones ahora. Si volvemos al poblado rural de la campiña, colapsamos el planeta en una semana y media. O sea, ya está. Entonces creo que las ciudades son una solución. El drama es replantearnos qué futuro queremos. Pero bueno, nada más eso. Y con respecto a urbanismo, están todos invitados a opinar. El urbanismo es la transdisciplina. A mí me encantó tener mi título, pero opinamos todos. En el programa de investigación hay hasta agroecólogas, así que todos opinamos libremente. No, coincido con eso, ya le doy la palabra a Marisol, si mantiene la mano levantada. Sí, la lógica de acumular por acumular es la lógica destructiva. Por eso eh, discutíamos a veces plantear el derecho a la ciudad en un sistema que no sea el capitalista no tiene mucho sentido. Y después es interesante, con respecto a lo que vos decís, Jane Jacobs señala en el libro Economía de las Ciudades a las aglomeraciones urbanas Ujú. primitivas como el motor de la historia, justamente por lo que vos decías, esto de la inventiva, estar en comunidad, estar en relación, vamos encontrando soluciones para los problemas y a partir de ahí vamos moviendo nuestra mente para inventar, para desarrollar las fuerzas productivas. Entonces, no es la ciudad en sí, en el concepto de ciudad, porque cuando está planteando ella, eran pequeños grupos que recién se asentaban en territorio, pero esa aglomeración urbana ella la destaca como el verdadero motor, lo que Mm. dispara la De innovación. todas formas, Pablo, no circunscribamos la ciudad al capitalismo. El mejor engaño del capitalismo es hacernos creer que es una cosa natural que ha estado con nosotros y que si nos abandona, morimos. Como dice Fisher, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo hoy en día. Las ciudades, por lo que se ha excavado nada más, o sea que lo que hemos excavado de casualidad, hay ciudades de más de 12.000 años de antigüedad. El capitalismo tiene menos de 500 años. Entonces,
nosotros tengamos fe. Yo creo que el proceso de urbanización es inherente al ser humano, no así la explotación capitalista. Soy positiva, más allá de tener todas diapositivas negras, me gusta tener un rayo Yo azul. también coincido con eso. Lo que entiendo es que el sentido de la ciudad cambia con el capitalismo. Y eso es lo que intento plantear. Mm, Sí, sí. la ciudad como valor de uso es milenaria. La ciudad como valor de uso, pero sobre todo como valor de cambio, es la noción capitalista. Ese Ujú. es el salto para mí cuantitativo, cualitativo, que hace que cuando hablamos del derecho a la ciudad, cuando hablamos del problema, lo centro en el capitalismo. Está una línea normal, la línea de Carmen, por decirlo de alguna forma. Sí, Ujú. y Desde ese punto de vista. también me parece que como que analíticamente, primero primero hay que pensar el capitalismo y después la ciudad. Digamos, como que el capitalismo como sistema tiene mucha más fuerza y mucha más influencia en cómo es la ciudad que, digamos, las prácticas de la ciudad, como que, no sé si se entiende la idea, que primero hay que pensar eso, el capitalismo La y destrucción después la ciudad. medioambiental Sí. es un tema del capitaloceno, es un tema del capitalismo, básicamente. Sí, sí, lo que decís vos, la cita de Kirchner, realmente es más difícil. Muchos prefieren destruimos todo, pero no el Pero, capitalismo. pero por eso, en realidad, lo que también me parece es que hay que estar muy atentos a las narrativas, ¿no? Por esta misma cita, digamos. ¿Qué hacemos para que no sea la única narrativa la idea de que el capitalismo es algo perenne? Pero bueno, eso sería como por ahí otro tema, ¿no? Y yo te quería preguntar, porque para mí es como, Perdóname, Juli, un sí, segundito, que estaba estaba Marisol, sí, Marisol perdón, perdón. con una pregunta y se le cansó la mano. Como quieran, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, yo tomé nota, muy interesante, muy ignorante del tema y muy necesario porque creo que por esa sinergia que hay de la arquitectura con otras disciplinas, pues se reconoce que todo esto es construcción social, ¿no? Es decir, no basta y siempre todo el tiempo la profesora Sara hablaba de integrarlos a todos, ¿no? No que el sistema dejara por fuera porque esos que deja por fuera son los que pueden ejercer, digamos, un papel muy importante, por ejemplo, para retomar el conocimiento ancestral y no creernos las narrativas que regularmente aparecen en los medios de comunicación o las que replican, digamos, los gobernantes. Pero pues la pregunta es muy desde esa ignorancia y es el término de conurbación, ¿no? Pues en cuanto que lo planteó como una manera o un mecanismo, no lo podría decir bien, de relevar, de cambiar esas áreas, de promover, de incentivar, de que esas áreas metropolitanas para que realmente se pueda lograr, creería yo, si no la integración de todos los sistemas y los más relevantes para poder cumplir con esas 5 preguntas, para dar una respuesta afirmativa que le permita a las sociedades en sus distintas manifestaciones, vivir dignamente. Entonces, y también me llamó mucho la atención cuando planteó desde el principio que dijo, bueno, con este concepto de conurbación, si se restringe solamente a ese censo operativo que realizó en el 2022, porque definitivamente desde que inició, dijo, esto no es un problema de modelo, sino de tejido urbano. Entonces, pero sin embargo, me daría a mí la impresión, desde mi ignorancia, que nos estamos de pronto, nos podríamos quedar por la pereza o la fuerte carga ideológica de otra narrativa, quedarnos con el modelo 2 del que hablaba del IPLAN del 2018. Entonces, no sé si fui clara, ¿no? Pero ahí como para lograr un poco más de claridad sobre las posibilidades de esa nueva construcción social de ciudad, creería yo, de sociedad y de sistema. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Em, con respecto a lo que planteabas, claro, ese es el problema de las delimitaciones. Sobre todo, no sé si se acuerdan, yo les planteé esto de que los sistemas urbanos son sistemas abiertos. ¿Cómo haces para delimitarlo? Y está bien cuando, a ver, está perfecto cuando uno
adopta estas categorías que les presenté porque son categorías consagradas y tienen mucha más difusión que mi modelo y la van a tener, o sea, es así. Uno adopta una de esas categorías para estudiar una cosa que se amolda con esos objetivos. El problema es cuando nosotros transliteramos las categorías de disciplinas a otras sin estudiarlo tanto por qué se creó la categoría y por qué es un problema. Porque uno cuando delimita todo lo que hay adentro y también delimita lo que hay afuera. Es un poco lo que hacemos los geógrafos, los urbanistas, los arquitectos cuando en un mapa vamos a dibujar con extremo detalle todo lo que quedó adentro de ese Gran Córdoba o adentro del IPLAN y el resto es gris. Allá fue el resto. Para qué lo vamos a dibujar? Y está fantástico cuando uno tiene que estudiar ciertas cosas. Pero incluso, como vos mencionabas, el IPLAN, el Instituto de Planificación Metropolitano, y ese cuadro de vos decís, listo, ya está, ahí está. ¿Y qué dejó afuera el IPLAN? Vos podés entender el IPLAN y hacer un análisis crítico del IPLAN. Si no abrís un poco más el cuadrado y ves qué es lo que quedó afuera del IPLAN, quizás en algún tipo de estudios no. O sea, y el drama es ese, que nosotros ya está la categoría, allá vamos. Y no nos ponemos a ver porque, em, te lo digo porque yo estaba enojada con la gente del INDEC, con sus Gran Córdoba, muy enojada, porque los noticieros, que la conurbación, que el conurbano bonaerense, que el Gran Buenos Aires, que el no sé qué, y el Gran Córdoba. Y yo digo, pero si esto no nos sirve para nada, deja afuera todo, ¿no? Estaba así. Y fui a un taller del INDEC en julio, donde explicaban cómo núcleo tras núcleo, cuadra tras cuadra, ellos tienen ahora es una operación matemática que se hace por computadora, pero antes lo tenían que dibujar en su planito, cómo van sumando cuadra tras cuadra contigua para armar los radios que le van a dar a cada censista, suman esos radios para tener las grandes áreas y que esas grandes áreas, cuando arman todo el mapa, les queda un coso. Y ese coso es el Gran Córdoba. Y yo les dije, disculpen, tiene el mayor sentido del mundo, o sea, no puede ser tan bueno y el trabajo que hacen tan efectivo porque no se olvidan de ninguna cuadra en un territorio enorme. Muy mal hice yo en no ponerle escala a esos planos que les estuve mostrando hoy. Pero, por ejemplo, desde la ciudad de Córdoba, ¿no? El centro ese gigante, hasta el San Roque, hasta el dique más cerquita, son 50 kilómetros. Hasta el dique más lejos son 120. O sea, es enorme y ellos lo censan en 24 horas. Pero a mí no me sirve para entender la región metropolitana porque me estoy olvidando del 30% de la gente, me deja fuera todos los territorios. Si quedó una urbanización así, un Nordelta así, que no estaba conectado por cuadras, no analizo Nordelta, ¿me entendés? Y lleva eso a errores grandes. No digo que mi método sea genial, gente, ¿eh? Pero digo, a veces las áreas grises del mapa eran importantes. Buenísimo, Sara. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Juli estaba con una Ah, pregunta. Juli, es cierto. No, Perdón. no, ya no me acuerdo qué estaba hablando, pero justo conecté con que ahora en Tandil, yo soy de Mar del Plata, pero tengo fuentes en Tandil, están viendo de cambiar el tamaño de los terrenos que antes se consideraban rurales, porque la ciudad está agrandándose tanto, tanto y a pasos tan rápidos que en realidad no alcanzan con llegar a, digamos, los servicios no llegan y las inversiones que hay que hacerse son muy grandes. Entonces, bueno, creo que en ese sentido es interesante pensar estas cuestiones, como vos decís, para que no queden afuera comunidades que en realidad ya forman parte de la ciudad y que no estaban siendo vistas. No sé qué, supongo que, bueno, coincidís con eso. Sí, totalmente. Aparte en Buenos Aires ustedes tienen el sistema de partidos que crea continuidad entre todos los gobiernos locales. En muchas provincias no lo tenemos así, entonces sí se nos crean las áreas grises, porque literalmente le decimos áreas grises.
Y estos entes de gobierno, quizás uniendo radios municipales, en el medio dejaron un área gris, que era un área, una zona roja de bosque nativo re importante, y allá fue la urbanización, que primero desmontó, primero prendió fuego y dijo que no fueron. Adiós la zona roja. Después desmontó, urbanizó y después pidió los servicios al pueblito, a la ciudad que le quedaba cerca. Sí, 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 sí. Acá hacen más o menos lo mismo. Claro, hay departamentos, entonces primero construyen la urbanización y después se piden los servicios. Eso. La construcción de la ciudad difusa o confusa, como le gusta, bueno, a Lucía que estaba hace un rato acá, que hizo la tesis doctoral sobre la ciudad y planteando la ciudad difusa, es ese problema. Yo creo que las categorías son muy útiles, pero no nos podemos encerrar en las categorías. Las categorías, si lo que estamos hablando son compartimentos estancos, no sirven. Creo que lo que estás haciendo vos, esto que planteaste de la elasticidad en el análisis es central. Es decir, tomo lo que me sirve, pero después tengo que tener la capacidad. Por eso a mí me gusta jugar, insisto, con lo del local y global, porque arranco en un lugar, pero hay cosas que las puedo solucionar desde ahí. Hay cosas que requiero apoyos mayores, hay cosas que requiero del Estado Nacional y hay cosas que necesito de la ayuda internacional. No puedo aislarme. El tema medioambiental no puedo encerrarlo en la ciudad o en el área metropolitana, si la contaminación excede todo eso. Si el río viene bajando, como decís vos, y viene de otra jurisdicción. Entonces tengo que tener la capacidad de poder abrirlo cuando lo necesito para el análisis. Tal cual. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Si no, ya la dejamos a Sara, que no sé si alcanzó a comer o ya le toca el horario de la tarde, no sé cómo la tienen en Córdoba. No hacemos horario de corrido. Hacen horario corrido. Bien. Pese a ser del interior, se pierden la siesta. Bueno, Es así, la gran metrópolis nos tiene las corridas a todos. bueno, Hagamos agradecerles entonces. el aplauso primero. Sí, 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 por eso, abrir los micrófonos para el aplauso, que es Muchas gracias. Gracias, Sara. agradecerles mucho a todos y todos. Ahora le doy la palabra a Estefi y a Juli para que cierren. Pero bueno, agradecerte, Sara, especialmente, y a bueno, todas las que nos acompañan. Nos volvemos a encontrar la próxima semana y un gusto haber estado. Sí, bueno, no Gracias a tengo ustedes más por la que invitación. esto, no tengo mucho más que agregar. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene y seguimos en contacto, Sara, eh, por otros medios. Un saludo Bueno, a todos. gracias, Sara. Y en un ratito, si puedo, cuelgo la charla, así que después te pasamos el link por si querés compartirla y eso, que es importante la difusión. Gracias, que anden bien, hasta luego. Chao, Gracias. chao. Hasta luego, gracias. Chao.